Me llamo Lucía, y esta es la historia de cómo, en medio de la Guerra del Pacífico, me vi atrapada en una isla perdida junto a un soldado español llamado Miguel. Una historia donde renuncié al brillo del mundo, al matrimonio y a todos los placeres terrenales para dedicar mi vida a Dios como monja. Y lo que ese soldado hizo conmigo, bueno, eso lo descubriréis conmigo. Todo comenzó en 1943, en un pequeño islote frente a la costa de Galicia, llamado Isla de San Pedro, un lugar tan olvidado que ni el mapa se molestaba en señalarlo. Yo había llegado allí años atrás, parte de una misión religiosa para llevar consuelo a quienes se refugiaban tras la guerra. Dejé atrás mi Zaragoza natal y mi familia, convencida de que mi vida sería de oración y silencio. Mi hábito blanco y mi velo rosado eran mi armadura, mis sandalias sencillas y desgastadas, testigos de mis largos paseos en la orilla. Miguel llegó un día con el viento y la tormenta, un soldado perdido de la Marina Española, que había naufragado en una balsa improvisada tras un enfrentamiento contra los japoneses en el Pacífico. Su cuerpo, esquelético y cubierto de salitre, parecía más un fantasma que un hombre vivo. Tenía cicatrices, y un uniforme deshilachado, pero lo que más me llamó la atención fue sus ojos, verdes como el mar que nos rodeaba, llenos de una esperanza que yo creía perdida. Yo vivía sola en la isla desde la muerte del padre Antonio, un sacerdote que había sido mi guía espiritual y que enterré con mis propias manos bajo el viejo roble, junto a la iglesia en ruinas. Esa iglesia, con sus muros cubiertos de musgo y sus vidrieras rotas, era nuestro único refugio. Miguel, con su torpeza de soldado pero con la nobleza de un caballero, me ayudó a cuidar ese santuario, a recoger cocos y a buscar comida en la isla, aunque su forma de escalar palmeras no era precisamente digna de una novela romántica, más bien parecía un gato borracho. Una tarde, mientras le ofrecía un coco partido y sonreía al verlo luchar contra una tortuga marina que nadaba cerca, sentí que la soledad que siempre había protegido se resquebrajaba. Miguel bromeaba, intentando romper la atmósfera pesada de la guerra y del silencio, y yo, por primera vez en años, le dejé acercarse un poco, aunque manteniendo la distancia de mi vocación. Dios te creó para esta isla, o para ponerme a prueba, me dijo, mientras me ayudaba a ajustar el velo que me caía sobre la frente. Sonreí, pero aparté su mano con delicadeza. Aquí solo hay lugar para la oración, no para el amor. Él insistió, con esa sonrisa traviesa, entonces, dime, ¿dónde está el amor, Lucía? ¿En qué rincón se esconde? ¿O tu corazón está tan cerrado como la puerta trasera de esta iglesia vieja, que nadie puede abrir? Le confesé que para mí, el amor era una llama sagrada que solo ardía para Dios. Mi anillo de plata, que siempre llevaba en el dedo anular, era testigo de mi promesa. Miguel me miró con tristeza y, por primera vez, entendí que entre nosotros había un abismo que ni la isla podría borrar, pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Una mañana, el rugido de aviones japoneses surcando el cielo nos obligó a huir a la cueva de la montaña. Desde allí vimos cómo incendiaban la iglesia, cómo las llamas devoraban nuestro santuario y nuestra esperanza. Miguel me abrazó cuando las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, y en ese instante supe que mi voto de silencio y aislamiento se tambaleaba al ritmo de su respiración. Cuando la oscuridad cayó y los soldados enemigos comenzaron a patrullar, nos escondimos entre las sombras. Miguel me susurró que yo debería entregarme para salvarlo, pero yo negué con la cabeza, aferrándome a la fe que no quería perder. Él me tomó la mano con fuerza y me prometió que no me dejaría sola, aunque eso significara desafiar al mundo. Esa noche, bajo el manto estrellado de la isla, mientras bebíamos un poco de agua de coco, Miguel intentó regalarme una rosa que había encontrado, un gesto simple pero cargado de significado. Yo la tomé con una sonrisa triste, consciente de que nuestro camino estaba lleno de decisiones imposibles. ¿Podrías dejar la vida de monja por mí?, preguntó con voz temblorosa. Para eso tendría que renunciar a todo lo que soy, le respondí, mostrando el anillo de plata que me recordaba mi promesa. La guerra, el amor, la fe, todo se mezclaba en aquel pequeño mundo perdido. Pero justo cuando parecía que el tiempo se detenía, un ruido extraño nos sacudió. Soldados japoneses comenzaban a retirarse, había una luz de esperanza. Miguel y yo nos miramos con una mezcla de miedo y anhelo, como si el futuro nos llamara a gritos. Fue entonces cuando él me confesó lo que llevaba en su corazón. Quiero regalarte una rosa cada día, y vivir junto a ti, no como soldado ni monja, sino como hombre y mujer. Yo le miré con una mezcla de ternura y dolor,
porque sabía que el mes que me quedaba para decidir mi destino se acercaba, y con él, la certeza de que esta historia no terminaría sin un sacrificio. El sol se ocultaba tras el horizonte, y la isla, nuestro pequeño mundo de luz y sombra, parecía susurrar promesas y secretos que solo el viento entendía. Pero algo oscuro se cernía sobre nosotros, algo que ni la fe ni el amor podrían detener. La noche en la isla de San Pedro tenía un aire casi místico, como si el tiempo se hubiera detenido para contemplar nuestro pequeño drama. Yo, Lucía, vestida con mi hábito blanco, que resplandecía bajo la luna como una promesa rota, me senté junto a Miguel, que, con su camisa raída y pantalones remendados, parecía un náufrago salido de un cuadro impresionista. Sus ojos, verdes y profundos, brillaban con un fuego que parecía desafiar al propio océano que nos rodeaba esa noche, mientras la brisa marina acariciaba nuestras pieles. Miguel sacó de su mochila una botella de orujo que había conseguido en un arriesgado saqueo al campamento enemigo. Para brindar por nuestra supervivencia, dijo con una sonrisa torcida. Yo, monja y devota, fruncí el ceño y puse cara de esto no va a acabar bien, pero acepté un pequeño sorbo. El sabor ardiente me hizo toser y reír al mismo tiempo, una reacción que no esperaba y que, por un instante, me hizo sentir más humana, menos encerrada en mi voto. Miguel, animado por el licor, comenzó a contar historias de su pueblo, un pequeño lugar llamado Rivadavia, famoso por su vino y sus fiestas de verano. ¿Sabes?, dijo haciendo una mueca, mi abuela siempre decía que si un hombre no sabe bailar la jota, está perdido para el amor. Yo, sin embargo, soy un desastre, más torpe que un pulpo en un garaje. Reí con ganas, y fue la primera vez que sentí que, a pesar de la guerra y la soledad, aún había luz para mí, pero el alcohol también desató un lado oscuro en Miguel. De pronto, su mirada se volvió intensa, casi desesperada. Lucía, ¿alguna vez has pensado en dejar todo esto? ¿En vivir conmigo, lejos de esta isla, lejos de la guerra y de las promesas que te atan? Su voz temblaba, y yo sentí un nudo en el pecho. Sabía que esa pregunta era un desafío a mi fe, a mi vida entera. Miguel, susurré, mi camino es otro. La vida que elegí no es fácil, pero es mi verdad. No puedo renunciar a ella, aunque duela. Pero él no escuchaba. El alcohol había hecho que sus inhibiciones se desvanecieran, y, con torpeza, intentó acercarse a mí. Mi corazón latió con fuerza, no por deseo, sino por miedo. Por favor, respeta esto, dije firme, apartándome. Miguel se levantó, avergonzado y frustrado. La tensión se rompió cuando un trueno lejano anunció la tormenta que se acercaba, y la lluvia comenzó a caer sobre nosotros, fría y persistente. Me levanté también, con el hábito empapado y pegado a mi piel, revelando la silueta que siempre había tratado de ocultar detrás de la rigidez de la religión. Necesitas descansar, dije, mientras lo ayudaba a sentarse. Mañana será otro día, y debemos estar fuertes para lo que venga. La tormenta no solo azotó la isla sino también nuestras almas. Durante la noche, mientras me refugiaba en la cueva, escuché susurros que no eran del viento. Voces lejanas, ecos del pasado, como si la isla misma guardara secretos que aún no estaba lista para revelar. A la mañana siguiente, encontré a Miguel desaparecido. Mi corazón se aceleró con miedo y ansiedad. Lo busqué por la playa, entre las rocas, y finalmente lo hallé dormido bajo un pino, cubierto por una manta que no recordaba haber visto antes. Su rostro, marcado por las sombras de la noche, parecía más vulnerable que nunca. Lo llevé de vuelta a la cueva, y mientras lo arropaba, comprendí que no solo luchábamos contra el enemigo externo, sino también contra nuestros propios demonios, pero la calma fue efímera. Más tarde, mientras recolectábamos frutas, oímos de nuevo el ruido de motores en la distancia. Aviones japoneses sobrevolaban la isla, buscando rastros de vida. Tenemos que escondernos, susurré, agarrando su mano. Corrimos hacia la cueva, pero en el camino, Miguel tropezó y cayó, rasgándose la camisa y dejando al descubierto una vieja herida en el costado. Maldita sea, exclamó entre dientes. Yo me arrodillé para examinar la herida. Esto es grave, tienes que descansar, insistí, mientras él intentaba ponerse de pie con obstinación. La noche cayó de nuevo y con ella, el miedo que nos atenazaba. Decidimos hacer una guardia alterna para vigilar cualquier movimiento del enemigo. Cuando me tocó a mí, me senté en la entrada de la cueva, mirando las estrellas y recordando las palabras del padre Antonio,
la fe no es la ausencia de miedo, sino la victoria sobre él. De repente, una sombra se movió en la oscuridad. Miguel despertó de su sueño y, sin hacer ruido, tomó su viejo cuchillo. Pero no era un enemigo. Era un pequeño zorro que, con ojos brillantes, nos miraba con curiosidad. Reí suavemente. Parece que no estamos solos en esta isla, dije. Miguel sonrió débilmente, y por un momento, la guerra y la soledad parecieron lejanas. Sin embargo, ese instante de paz no duraría. Al día siguiente, al despertar, descubrimos que la cueva había sido encontrada. Huellas frescas en la arena y restos de humo indicaban que no estábamos seguros. Miguel me miró con determinación. Debemos movernos. Encontrar otro refugio, o esto será nuestro final. Yo asentí, sintiendo como el peso de la decisión me aplastaba. Mientras empacábamos nuestras pocas pertenencias, una pregunta se quedó flotando en el aire, entre el ruido de las olas y el viento. ¿Cómo sobreviviríamos cuando incluso el santuario de nuestra fe y nuestra esperanza se desmoronaba a nuestro alrededor? Y entonces, al borde del acantilado, justo cuando la luna se ocultaba tras las nubes, una figura apareció en la distancia. No era un soldado, ni un animal salvaje. Era alguien, o algo, que cambiaría para siempre nuestro destino. ¿Quién era? ¿Amigo o enemigo? Y, sobre todo, ¿qué quería de nosotros en aquella isla donde el tiempo parecía haberse detenido? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero solo si sobrevivíamos para verla, y así, entre susurros de oración y promesas rotas, comenzó el verdadero desafío. La figura se acercaba lentamente por la playa desierta, sus pasos apenas audibles sobre la arena húmeda. Lucía, con su hábito blanco manchado por la tierra y el sudor, se adelantó con cautela, sujetando con fuerza el rosario que colgaba de su cuello. Miguel, aún con la camisa rasgada y la herida en el costado, se mantenía detrás, los ojos clavados en aquella silueta que emergía de la penumbra. A medida que la figura se acercaba, pude distinguir los rasgos de un hombre de mediana edad, con la piel curtida por el sol y el viento, y una barba negra que cubría parcialmente su rostro. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me impactó, intensos, profundos, y llenos de una mezcla de tristeza y determinación. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando ligeramente, más por la incertidumbre que por el miedo. El hombre detuvo su paso y, con un gesto pausado, alzó las manos en señal de paz. Me llamo Esteban, dijo con acento gallego. Soy pescador de un pueblo cercano. He estado buscando esta isla desde hace semanas. Escuché rumores de supervivientes y he venido a ayudar. Miguel se adelantó, aún en guardia, pero sin hacer ningún movimiento agresivo. Su voz, áspera por la falta de descanso, resonó con cautela. ¿Por qué habrías de buscar un lugar tan remoto y peligroso? Esteban sonrió débilmente, aunque su mirada no perdió la dureza. Porque sé que aquí hay gente que necesita ayuda. Y porque esta isla guarda secretos que no deben caer en manos enemigas. Me sentí intrigada y, a la vez, aliviada. Por primera vez en semanas, una posibilidad de salvación asomaba en el horizonte. ¿Qué secretos?, pregunté, sin poder contener la curiosidad. Esteban miró hacia el interior de la isla, donde la vegetación se espesaba y las ruinas de la iglesia aún humeaban. Hace años, antes de que la guerra dividiera estas tierras, esta isla fue refugio de una comunidad secreta. Guardaban un antiguo manuscrito, un legado que podría cambiar el curso de la guerra. Pero ahora, con los japoneses y las tropas españolas peleando por el control, ese legado corre peligro. Miguel frunció el ceño, y yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?, preguntó Miguel, con desconfianza. Esteban se acercó un poco más, bajando la voz. Ustedes dos son la clave. La fe de Lucía y la valentía de Miguel, juntos podrían proteger lo que nadie más puede. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. No sabía si creerle, pero algo en su tono me hizo querer confiar. Además, ya no nos quedaba nada que perder. Entonces, ¿qué propones?, dije, apretando el rosario. Esteban sonrió, una expresión que mezclaba esperanza y cansancio. Debemos encontrar la cueva del faro antiguo. Allí está escondido el manuscrito. Pero los enemigos no tardarán en volver, y no podemos permitir que lo encuentren. Miguel y yo nos miramos, conscientes de que nuestra lucha apenas comenzaba. Mientras me preparaba para seguir a Esteban, sentí una presión en mi mano. Era el anillo de plata que llevaba desde mi noviciado, frío y pesado como el destino que me esperaba. Aquella noche, mientras la luna iluminaba la costa,
supe que la isla ya no era solo nuestro refugio ni prisión. Era el escenario de un juego mucho más grande, donde la fe, el amor y la guerra se entrelazaban en una danza peligrosa, y griega, en lo más profundo de mi corazón, una pregunta latía con fuerza. ¿Podremos sobrevivir a lo que está por venir? Porque en la isla de San Pedro, nada es lo que parece, el amanecer traería respuestas, pero también nuevas amenazas. Y solo juntos, quizás, podríamos descubrir la verdad oculta tras las sombras. ¿Seríamos capaces de proteger el secreto que podría cambiarlo todo? ¿O la isla reclamaría nuestras almas para siempre? El tiempo se agotaba, y la aventura apenas comenzaba. La primera luz del alba se colaba entre las copas de los pinos, tiñendo la isla de San Pedro con tonos dorados y rojizos que parecían incendiar el horizonte. Yo, Lucía, con mi hábito aún húmedo por la lluvia de la noche anterior, me preparaba para seguir a Esteban hacia el interior de la isla. Mi anillo de plata brillaba débilmente bajo el sol naciente, recordándome la promesa que había hecho y el camino que me había comprometido a seguir. Miguel, con la camisa remendada y la herida en el costado vendada con tiras improvisadas, cargaba un fusil que había encontrado entre los restos del campamento enemigo. Su mirada, aunque cansada, estaba llena de determinación. No importa lo que encontremos, me susurró con una sonrisa torcida, mientras estemos juntos, podemos con todo. Bueno, casi todo, menos con las arañas de esta isla. Menudas bestias, reí, un sonido que no había salido de mi garganta en mucho tiempo, y sentí que, por primera vez, la esperanza se colaba entre la desesperación. Avanzamos por senderos ocultos entre la maleza, entre árboles retorcidos y flores silvestres que parecían reírse de nuestra situación. Esteban nos guiaba con paso firme, señalando antiguos símbolos grabados en las piedras y murmurando historias de tiempos pasados, cuando la isla era un santuario para quienes buscaban la verdad oculta. Aquí, bajo este roble, dijo señalando un árbol majestuoso, está la entrada a la cueva del faro. Pero cuidado, no es fácil de encontrar para quien no sabe dónde buscar. Llegamos a una grieta en la roca, oculta entre raíces y helechos. Esteban se agachó, apartó unas piedras y nos indicó que entráramos. La oscuridad nos envolvió de inmediato, y tuve que apretar los ojos para acostumbrarme a la penumbra. Dentro, el aire era fresco y húmedo, mezclado con el olor terroso de la piedra y algo más, un aroma antiguo que hablaba de secretos guardados durante siglos. Esta cueva fue usada por los monjes templarios, explicó Esteban en voz baja, para proteger manuscritos que contenían conocimientos prohibidos. Mientras avanzábamos, Miguel tropezó con algo y lo levantó. Era un libro encuadernado en cuero gastado, cubierto de símbolos que no reconocí, salvo una cruz tallada en la portada. ¿Será este el manuscrito?, pregunté, tocando con reverencia la cubierta. Esteban asintió, pero su rostro se ensombreció. Hay más en juego que un simple libro. Los enemigos saben que está aquí y harán lo imposible por arrebatárnoslo. De repente, un ruido seco nos alertó. Miguel se colocó frente a nosotros, fusil en mano, mientras una sombra se movía en la entrada de la cueva. ¡Alto!, ordenó una voz firme y militar. Entréguenlo y no habrá problemas. 2 soldados japoneses aparecieron, armados y con las miradas frías como el acero. Mi corazón se aceleró, pero no podía mostrar miedo. Con una calma que no sabía que poseía, sostuve el libro contra mi pecho y dije, esta historia no terminará aquí. La fe y la verdad siempre encontrarán un camino. Miguel apretó el gatillo, pero antes de que el disparo resonara, un estruendo sacudió la cueva. La roca comenzó a desprenderse, y una luz de piedras y polvo nos separó de nuestros perseguidores. Nos quedamos atrapados en la oscuridad, rodeados por el silencio roto solo por nuestra respiración agitada. Esteban murmuró, la isla no quiere que esto salga a la luz. Debemos ser más fuertes que sus secretos. Mientras buscábamos una salida, sentí que el peso de mis votos y la fuerza de mi amor por Miguel se enfrentaban en una batalla interna. El manuscrito, la isla, la guerra, nuestro destino, todo parecía converger en ese instante. Cuando finalmente logramos salir a la superficie, la noche había caído por completo. El cielo estrellado nos recibió como un manto protector, pero en el horizonte, la silueta de barcos enemigos se dibujaba contra el mar oscuro. Miguel me tomó de la mano, sus dedos cálidos entrelazándose con los míos. Lucía, pase lo que pase, prometo estar a tu lado. No eres solo mi esperanza, eres mi hogar. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve, porque sabía que nuestra historia apenas comenzaba, y mientras el viento susurraba entre los árboles,
Una oscura presencia se acercaba, algo que ni la fe ni el amor podrían detener. La isla guardaba un último secreto, uno que cambiaría todo y pondría a prueba no solo nuestra supervivencia, sino el alma misma de lo que éramos. Estábamos preparados para enfrentarlo. El amanecer nos traería la respuesta. Pero también un peligro que ni siquiera la oración podría apaciguar. El amanecer en la isla de San Pedro llegó con una calma engañosa, como el silencio antes de una tormenta que se avecina con furia. Yo, Lucía, con mi hábito blanco manchado de polvo y tierra, me senté sobre una roca cerca de la orilla, mirando el mar que se extendía infinito y amenazante. El manuscrito, envuelto en un paño, descansaba en mi regazo, pesado no solo por el cuero gastado sino por los secretos que contenía. Miguel, con su camisa raída y pantalones remendados, ajustaba el vendaje de su herida mientras sus ojos verdes recorrían el horizonte. A pesar del cansancio, había una chispa de determinación en su mirada que me hacía creer que, quizás, aún había esperanza. Esteban, el pescador que se había convertido en nuestro inesperado aliado, se acercó con pasos silenciosos, llevando una pequeña lámpara de aceite que iluminaba su rostro curtido por el sol. Tenemos que movernos, dijo con voz grave. Los barcos que vimos anoche no van a esperar. Debemos salir de la isla antes de que sea demasiado tarde, asentí, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. No solo por el miedo a lo desconocido, sino porque sabía que dejar atrás aquella isla significaba abandonar la última parte de mi antigua vida. Mientras preparábamos nuestras pocas pertenencias, Miguel bromeó con un intento torpe de aligerar la tensión. Si sobrevivimos a esto, prometo aprender a bailar la jota. Aunque con mis 2 pies izquierdos, más vale que empiece a practicar. Reí, y por un instante, la oscuridad que nos envolvía pareció disiparse. Nos adentramos en la selva, siguiendo un camino que Esteban conocía bien, evitando los puntos donde creíamos que los soldados enemigos podrían estar al acecho. Cada crujido de las hojas, cada sombra que se movía, hacía que mi corazón latiera con fuerza. De repente, un sonido extraño nos detuvo en seco, un canto suave, casi etéreo, que parecía provenir de lo más profundo del bosque. Era una melodía que no reconocía, pero que despertó en mí una sensación inquietante, como si la isla misma nos hablara. ¿Escucháis eso? Pregunté en voz baja. Miguel frunció el ceño. Parece una canción, pero no sé de dónde viene. Esteban negó con la cabeza. Es la leyenda de la isla. Dicen que el espíritu de una mujer vela por el manuscrito, y que su canto es una advertencia para los intrusos. Un escalofrío recorrió mi espalda. La fe que me sostenía me recordó que, aunque los espíritus puedan ser reales para muchos, lo que verdaderamente importa es la fuerza interior. Continuamos avanzando, pero la melodía nos seguía, envolviéndonos en un aura de misterio y peligro. De repente, el suelo cedió bajo mis pies y caí en un agujero oculto entre las raíces. Miguel y Esteban reaccionaron rápido y me ayudaron a levantarme, pero la caída me dejó con un dolor punzante en la pierna. «Maldita sea», exclamé, intentando ocultar mi molestia. «Si esto sigue así, voy a terminar siendo una monja con moretones». Miguel sonrió y, con cariño, apoyó su mano en mi hombro. «No te preocupes, Lucía. Si sobrevives a esta isla, serás la monja más fuerte que haya visto Galicia». Mientras nos recuperábamos, escuchamos pasos apresurados y voces que se acercaban. «Soldados enemigos, sin duda», Esteban susurró, «aquí no es seguro. Debemos escondernos». Nos refugiamos en una pequeña caverna, apenas lo suficientemente grande para los 3. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía el manuscrito contra mi pecho, consciente de que en mis manos estaba el futuro de muchos. Los soldados pasaron cerca, sus voces resonando en la oscuridad, preguntando por nosotros. Uno de ellos, con una linterna, iluminó la entrada de la cueva, y por un instante, la luz cayó sobre mí. Contuve la respiración, cerré los ojos y recé para que no nos descubrieran. Por suerte, siguieron su camino, y cuando el silencio volvió, suspiré con alivio. Miguel me abrazó, sus brazos cálidos brindándome consuelo. «Esto no ha terminado, Lucía. Pero mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». En ese momento, comprendí que mi vida, mi fe y mi amor se entrelazaban en una lucha que iba más allá de la guerra y de la isla. Era una batalla por el alma misma de quienes éramos. Pero mientras el amanecer se acercaba, una sombra oscura surgió en el horizonte, una amenaza que pondría a prueba no solo nuestra resistencia, sino también la fuerza de lo que creíamos imposible. La isla no nos dejaría ir sin antes revelar su último y más oscuro secreto, y nosotros, atrapados en su abrazo, solo podíamos prepararnos para enfrentarlo.
Seríamos capaces de sobrevivir a lo que estaba por venir, porque en la isla de San Pedro, la fe, el amor y la guerra se entrelazan en una danza peligrosa, y el final aún está por escribirse.